predicamos la palabra de Dios. Como te digo, el tema es el hombre y su vocación. La historia de la peregrinación de Jacob y José culmina con el establecimiento del pueblo de Dios. Ese establecimiento del pueblo de Dios en Egipto, la Biblia dice que fueron 70 personas las que le nacieron a Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel. Es que ese nombre significa el que lucha con Dios. Luchar con Dios es buscar fervientemente la bendición y la gracia. Pero fíjese que a pesar que ellos se multiplicaron, el pueblo se multiplicó y se hacía cada día más fuerte, los egipcios también fueron más fuertes que ellos, ¿verdad? Así es que durante la esclavitud de Israel apareció Moisés. Y Moisés significa salvado de las aguas, o de las aguas fue salvado. Moisés creció y, como ustedes saben, él mató a un egipcio y por esa causa se retiró de Egipto. Pero luego, por mandato de Dios, él regresa y se presenta ante Faraón. Él le dice: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Diciéndole a Faraón, por mandato de Dios. Faraón no quiso y le vinieron plagas. Notamos aquí que hay una vocación, hay una forma de ser, hay un estilo de vida. ¿Cuántos tienen dudas? Amados hermanos y amigos, Jesús es el Salvador. Conocemos el bien, conocemos el mal. Para todos aquellos que han recibido la palabra, ahora tienen conocimiento del bien y el mal. Entonces, hermanos, no tengamos duda, porque la ventaja cristiana es conocer el bien y el mal. Y también sabemos que si la conducta es recta o mala, se verá con los hechos. Ahora bien, el hombre y su vocación. Todos tenemos una vocación. Cuando un hombre se aparta del mal, es confiable en todos lados. Sí, cuando vemos a las personas que son personas de bien, pues confiamos también que esa persona no hace daño alguno. Y le brindamos privilegios, ¿verdad? Un día dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Notemos que el ser buenos en esa tierra no es cosa de nosotros solamente. Es de poner la esperanza en Cristo. Sí, Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Deja que la justicia de Dios te guíe. Deja que el Señor sea tu guía. Hagamos lo que es justo. Por eso hoy conozcamos al hombre y su vocación. Muy bien dice Proverbios 20:11, el hombre es conocido por sus hechos. La conducta del hombre. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, como te digo, tenemos una vocación, tenemos una forma de conducirnos. Y la conducta de los malos, ¿cuál es? Todo el mundo conoce la conducta de todos aquellos que obedecen a los malos deseos. Estos no son fieles, estos tienen muchos vicios, estos odian,
estos se pelean entre sí, estos son celosos y por todo se andan enojando. En otras palabras, son muy pendecieros, son envidiosos, son egoístas. Y en sus fiestas, ¿qué hacen? Emborracharse. Estos se emborrachan. Esta es una conducta que tienen los que son malos. Acuérdate que nuestra lucha es contra potestades. Y aquí está diciendo muy bien que manifiestas son las obras de la carne. Entonces, el hombre sin Cristo de por sí es malo. Su conducta es sus malos deseos. Tiene vicios, es odioso, pero también está la conducta cristiana. La conducta cristiana es aquel que ama a los demás, es aquel que siempre se alegra, siempre está alegre y siempre vive en paz con todos. En esas personas tú les puedes brindar cierta confianza, porque hacen el bien de parte de Dios. La conducta cristiana es aquel que es paciente, es aquel que es amable, es aquel que tiene la confianza en Dios, es humilde y controla los malos deseos. Fíjese que la Biblia dice que no hay ley que esté en contra de todo esto. ¿Qué ventajas son las que tiene el cristiano? Aquel que tiene la conducta cristiana. Estoy hablando de la vocación del hombre, o el hombre y su vocación, su estilo de vida, su forma de ser, su forma en la que se relaciona con los demás. Ciertamente tenemos que tener una relación. Por eso les digo que la conducta cristiana es aquella que ama a los demás, es aquella que siempre vive en paz, es aquella que es paciente, es amable y tiene confianza, es humilde y controla los malos deseos. Pero la vocación, ¿qué es en sí la vocación? La vocación es un estado, carne o espíritu, y se define como un estímulo y efecto que se obedece a hacer, carne o espíritu. Y nosotros o Cristo, o nosotros o Cristo. Bueno, o Cristo en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Solos o estamos con Cristo? O sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso se define la vocación como un estímulo, un efecto que uno obedece. O es carne o es espíritu. O somos nosotros o es Cristo en nosotros. El fruto del espíritu, amigos, es favorable. Muy favorable. ¿Por qué? Quiero preguntarle, ¿qué trae la paz? ¿Qué es lo que trae la paciencia? ¿Qué es lo que trae la bondad? ¿Qué es lo que trae la mansedumbre? ¿Acaso no es una vida plena? Es decir, completamente feliz. Sí, eso es lo que trae la paz, la paciencia, la bondad y la mansedumbre. Bueno, trae amistades de verdad y trae una familia verdadera, una familia de paz. Mientras tanto, la vocación o el fruto de la carne, esto no es propicio. Es decir, amigos, no es favorable. ¿Esto qué trae? Esto trae el adulterio, esto trae las envidias, esto trae los pleitos, trae las borracheras, trae las iras y trae la lascivia, también la lujuria. La lascivia o lo lujurioso, ¿verdad? Pero, ¿qué trae todo esto, hermanos? En sí, ¿qué es lo que trae todo esto? Pues una vida completamente inestable y amargada. Eso es lo que trae la vocación de la carne. Porque la carne busca placer y cuando lo tiene es feliz, pero cuando le falta sufre intensamente. Sí, la carne busca placer. Y está feliz solo cuando tiene el placer, pero cuando ya no lo tiene,
está sufriendo porque es como una adicción. Por eso le digo que esto trae una vida completamente inestable y amargada. Estamos viendo el tema de la vocación. Carne o espíritu, o cristiano o no cristiano. Recuerde que el fruto de la carne no es favorable. La vocación es manifestada, la vocación se deja ver. La vida de verdad es, amados amigos, la interior, la que brota de adentro. Buenas obras o buenas acciones con un corazón inclinado al bien. Mientras tanto, lo exterior tiende a modificarse. Hoy hice algo por ti, mañana lo harás por mí. ¿Cuántas personas están cobrando un favor? ¿En qué estado se encuentra hoy usted? Se está inclinando a hacer algo esperando recibir paga de lo que hizo. Como le digo que lo exterior, la carne o bueno, lo de afuera tiende a tener modificación. Se hace algo por alguien y se espera que mañana lo hagan por uno. No cobres ese favor. Dios paga bien. Pero la vocación espiritual es el llamado, amados amigos que me escuchan. La vocación espiritual es el llamado a la santidad. Algo nos empuja a actuar. ¿Quién hará esto? ¿Quién es el que hace esto? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? Efesios capítulo 5 versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dios puede hacer que nosotros por medio del Espíritu le digamos a una persona: apártate del mal. Eso es vocación cristiana o practicar espiritualmente. Porque discernimos entre el bien y el mal. Conocemos el fruto que es de carne y conocemos el fruto que es del Espíritu. Esa es la diferencia entre ser uno cristiano a no serlo. Entonces Dios hace esto en nosotros por medio del Espíritu, para que nosotros hablemos, para que nosotros nos apartemos del mal. Para que nosotros tengamos esa vocación cristiana, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Vocación de carne. El Espíritu nunca nos dice que adulteremos, ¿verdad que no? El Espíritu jamás nos dice que mintamos. El Espíritu jamás nos dice que robemos. No, el Espíritu jamás nos dice que dividamos. Más bien nos impulsa a apartarnos de esas acciones. Porque bueno, el Espíritu tiene una vocación en nosotros. La vocación carnal es criada por la participación humana. Y la vocación cristiana o la vocación espiritual es producida por el Espíritu de Dios. La vocación carnal, como te digo, es creada por esa participación humana a los malos pensamientos. Si el hombre no adultera, bueno, no existiría el adulterio. Si el hombre no robara, no existiera el hurto. El resultado espiritual. ¿Cuál es el resultado espiritual? El resultado de esa vocación cristiana. Los impulsos carnales son derribados por el Espíritu. Cuando nosotros lo dejamos obrar en nosotros, mientras tanto que en algunos duerme, la palabra dice: no contristáis al Espíritu Santo. Recordemos que hay un llamado de Dios que es ser santos porque Él es santo. La vocación carnal es creada por el hombre en su participación. La espiritual es la santidad creada por el mismo Espíritu santificador. Dios es santo y tiene un llamado. La vocación de Dios es: sean santos como yo soy santo. Esa es la vocación espiritual. Los llamados del Espíritu. Efesios capítulo 4 y su versículo número 17.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El efecto de este pasaje es el resultado, amados amigos, escuchen. Ya no ando como los otros gentiles. El estímulo aviva, empuja o anima, y el efecto es el resultado. Aquí se descubren las personas que se les habla y hacen todo lo contrario. Les hablamos con una vocación cristiana y responde con una vocación carnal. Cuando las personas hacen lo contrario de lo que dice Dios, es lo que sucede. Es una vocación de carne. El apóstol vio el resultado espiritual. Podría decir que su prédica ya en Hechos 15:28 que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Su versículo 29: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Y luego les dice: pasadlo bien. El resultado, amados amigos, el resultado está en que él deseaba que ellos fueran santos, como yo deseo eso de usted. Que usted se santifique en la palabra de Dios. Que le diga al Señor: santifícame en tu verdad. Porque el resultado está ahí, en el deseo de que hay que ser santos. Lo mismo que deseaba el apóstol Pablo para Timoteo, allá en su primera carta y capítulo 5, verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Este ha sido el problema de muchos, que participan en los pecados ajenos en lugar de apartarse. Actúa con el Espíritu de Dios, o deja que el Espíritu de Dios te impulse, que el Espíritu de Dios te mueva, porque cada acción que hacemos tiene un resultado. Yo estoy concluyendo con este mensaje. Si deja entrar usted al Espíritu, entonces la carne se va a oponer. Pero está dicho, Hechos 20, verso 22 a 23. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muy bien, amados amigos que me escuchan, la vocación espiritual reunirá todas las cosas en Cristo. Dios está haciendo ese llamado, que se acerquen a Él mientras lo puedan encontrar. Si aceptamos el consejo, ahí se avivará entonces la actividad y esto hará efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Me apartaré de todo lo que desagrada a Dios. Ya no voy a andar como andan aquellos vanidosos, ya no. Porque ahora conozco que la vocación de Dios es la santidad. La vocación da alegría cuando es vista. ¿Y a quién se dirige? Bueno, da alegría cuando es vista a quien se dirige, cuando miramos a la persona que se aparta del mal y hace el bien. En la segunda carta de Juan, su capítulo 1, verso 4, hay un ejemplo, dice así: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué lindo es que digan eso de ti, que te encuentren caminando en la verdad, porque por tus hechos serás conocido. Ellos leyeron, ellos escucharon, apártense de la vanidad, y se apartaron. Y hoy hay una lucha con la carne. Jesús dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo.
yo he vencido al mundo. Así es que a caminar derecho